Esta semana nuevamente mostró lo profundo de la fragmentación de nuestra sociedad. El gobierno se encarga junto a los grandes empresarios de recordarnos que esta sociedad tiene profundas desigualdades y muchas diferencias, que la lucha social no es un invento de los que sienten injusticia, sino que es una realidad concreta que se manifiesta permanentemente de manera cotidiana. Cuando se trata de mejorar las condiciones laborales y económicas del mundo del trabajo, surgen al unísono, bajo un discurso lleno de sofismas, los mismos de siempre. Los empresarios de la SOFOFA, de la CPC, los partidos de derecha, el gobierno y en el último tiempo, más o menos 20 o 25 años, conspicuos dirigentes y exministros vinculados a la ex nueva mayoría o ex nueva concertación, todos los cuales se suman al coro de los que presagian el apocalipsis si se llegasen a aprobar modificaciones que mejoren derechos y condiciones económicas de los sectores más postergados. El espectáculo dado con la reducción de las 40 horas es el mejor ejemplo de ello. Los propios argumentos para descalificar a las diputadas respecto de que no tendrían suficientes antecedentes para demostrar con evidencia los efectos de dicha rebaja, se les vuelven en contra, pues cuando argumentan que llevar la jornada a 41 horas tiene impactos diferentes. Y han continuado con la martingala de lo que Chile requiere es mayor flexibilidad. Ya lo dijimos en otro programa, nuestro país es quizás uno de los que cuenta con mayor flexibilidad laboral. Los empresarios pueden contratar como les dé la gana y disponen en nuestro país de más de 14 causales para despedir trabajadores y solo en una de ellas están obligados a pagar indemnización, la cual además tiene un tope de 11 años. Como consecuencia de tanto desdén, de tanto abuso, de tanta injusticia y una digresión que me parece pertinente, ¿no saben los poderosos de este país que la gran mayoría está cansada del abuso, de la corrupción? Pues bien, como efecto de eso, hace un poco más de un mes surgió en nuestro país una instancia denominada Unidad Social, conformada por distintos actores del mundo real, que se pusieron de acuerdo en un solo punto: defender los pocos derechos que quedan y luchar por restituir los que injustamente se perdieron en el periodo de la dictadura. El derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a las pensiones dignas y suficientes, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a vivir en un país donde el agua sea un bien de uso público no restringido a las personas para ponerlo al servicio de los grandes productores que dañan el ecosistema, es decir, para evitar que el agua, un bien tan preciado, siga en manos de quienes hacen negocios. Injusticias, por ejemplo, son las pensiones de las Fuerzas Armadas, que recientemente diera a conocer un importante estudio de Fundación Sol, que es relevante, creo, traer a colación algunos datos, solamente para la gente que está escuchándonos hoy día. A diciembre del 2018, Capredena pagó 70.649 pensiones de retiro. El monto promedio pagado, entiéndase a Capredena, que son las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina o Armada y Aviación, el promedio pagado fue de 972.354 pesos, registrándose además diferencia bastante grande entre estamentos, al punto que los oficiales tienen pensiones de 2 millones de pesos respecto de los suboficiales que tienen 806.000 pesos. De eso estamos hablando. La gran mayoría de los chilenos tiene pensiones por debajo de los 200.000 pesos. Y en el caso de IPRECA, que donde están los carabineros, investigaciones, a diciembre del 2018 se registraron más de 37.400 pensiones y el monto promedio pagado fue de 1.085.708. Esto es lo que realmente cansa. Bueno, y como consecuencia de ello nació esta instancia de Unidad Social, que convocó a una protesta nacional para el día 5, para el día viernes, ayer. Sorpresa fue escuchar en los medios de comunicación por la mañana su sorpresa ante dicha movilización, llegándose a preguntar si esto sería algo preparado con sigilo, si era algo subterráneo. Es circunstancia que las redes sociales
Durante más de 2 semanas se difundió dicha movilización y en conferencia de prensa se dieron a conocer las razones que impulsaban esta jornada. La verdad es que es absolutamente legítimo suponer una suerte de maridaje espurio entre las direcciones de los canales de televisión, particularmente la televisión abierta, y el gobierno, cuyo propósito es invisibilizar al movimiento social. Sin embargo, el gobierno sí sabía, al punto que desplegó una represión que nos recordó los peores años de la dictadura, impidiéndonos y de paso violando flagrantemente la ley al no dejarnos transitar por las veredas a quienes queríamos expresarnos. Todos quienes participamos activamente lo hicimos a cara descubierto, la mayoría de dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, poblacionales, académicos, profesionales y trabajadores que pudieron participar de este horario. La violencia desatada por el Estado fue brutal y tenemos que decirlo claramente, el legítimo derecho a la protesta no solamente está consagrado como derecho fundamental, sino que además es el derecho que los pueblos tienen para expresar su descontento cuando sienten que las instituciones del Estado no solamente no escuchan el clamor, sino que muy por el contrario, siguen insistiendo y llevando adelante políticas que lo único que hacen es conculcar derechos y generar una política permanente de abuso. Bueno, Miriam, estoy con mi compañera Miriam Campuzano, dirigente de la Confederación de Sindicatos del Comercio, pero además también una de las voceras de nuestra coordinadora nacional Noma FP. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Luis. Bien, saludando a todos los queridos y estimados auditores y que nos ven por las páginas de las redes sociales, agradeciendo este espacio a la Radio Universidad de Chile, importantísimo. Bueno, respecto de... Sí, el 102.5 estamos transmitiendo. Sí, este espacio, la radio que piensa, Universidad de Chile, 102.5 y la señal online también. Respecto a lo que tú decías, es interesante, Luis, hacer un análisis profundo. Debo decir que la prensa ha querido criminalizar, la prensa burgués, como le dicen algunos, o servicial al empresario, respecto de lo que pasó ayer. O sea, era como descomunal ver que en un Estado de Derecho se vulneren los derechos fundamentales de los chilenos y las chilenas al impedirte el tránsito por una vereda. O sea, llegaron al punto de decirle a varios compañeros y compañeras que porque portaban una bandera o porque tenían una pañoleta no podían caminar por la vereda en pleno centro de Santiago. Esto no se había visto desde la época de la dictadura, creo. No sé, nunca antes visto la represión. Y si hubo tanto taco fue porque los carabineros cerraron y acordonaron las calles. O sea, ellos hicieron el bloqueo y el impedimento respecto del tránsito libre de las personas y las peatones en su justo derecho. Así es, pues. Bueno, estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y que nos pueden ver también a través del fanpage canal.social, @canal.social, y hacer las preguntas a través del WhatsApp más 569 33 49 82 17, más 569 33 49 82 17. Bueno, estamos con dos grandes invitados con quienes vamos a llevar adelante un debate, una conversación interesante. Vamos a evaluar la jornada de protesta, nos cansamos, nos unimos. Y estamos con dos importantes, insisto, amigos, amigas. Emilia Snyder, presidenta de la FECH, primera presidenta trans de la Federación de Estudiantes de Derecho. Fue vocera de la toma feminista de esta misma facultad el año 2018. Ahí la conocimos, sí. Tuvimos la suerte de estar en más de una oportunidad con ella cuando llevó adelante un proceso francamente, yo diría, digno de ser siempre recordado, de tenerlo siempre presente porque mantuvieron la unidad en una lucha tremendamente importante. Así que vamos a estar con ella conversando ahora en estos momentos. Y además está también nuestro amigo Pablo Hidalgo, presidente del Sindicato Nacional del Banco BCI, quien además es director de Relaciones Internacionales de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero, de profesión periodista y un gran amigo nuestro. Así que bienvenidos, amigos, amigas. Muchas gracias. Para empezar el debate. No sé, Mila, si quieres partimos en tu condición de dirigente de una... Bueno, hay que decirlo, la Federación de Estudiantes de Chile, la más importante de todas las federaciones del país y una de las federaciones, si no la más antigua del mundo. Bueno, yo creo que
para comenzar haciendo un balance de lo que ocurrió el día de ayer, estamos, yo creo que todos muy contentos de lo que pasó ayer. Creo que es una muestra bien clara de cuando las distintas organizaciones sociales se articulan y estas organizaciones, digamos, portan la defensa de los intereses de las mayorías. Digamos, se avanza profundamente y se muestra, digamos, esa amplitud social detrás de estas demandas. Yo creo que es muy significativo aquí el gesto que hay hacia la alianza entre el empresariado, los conservadores, que son finalmente quienes han llevado adelante una agenda antiderechos, y la indignación, la muestra de malestar de distintos actores que defienden, por ejemplo, demandas por derechos sociales como salud, educación, pensiones, vivienda, es muy potente, y yo creo que eso es lo que se vio ayer, que digamos, ahí hay una posibilidad de hacer oposición a esa alianza social antiderechos. Yo creo que eso es muy, muy positivo la jornada de ayer. No sé qué piensas, Pablo, de lo que ocurrió ayer. Sí, yo estoy con sentimientos encontrados realmente. Por un lado, estoy con la alegría, ¿ya? Con la alegría por lo que se comentaba, por esa unidad que se vio, por esa efervescencia social que se vivió ayer. A pesar de todo lo que sucedió, se veía entusiasmo, se veía convicción de lo que se quiere conseguir. La unidad siempre ha sido muy difícil conseguir, pero afortunadamente yo creo que estamos en un punto de partida que es auspicioso para todos los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, en general el pueblo chileno. Así que por ese lado estoy muy contento. Por el otro, estoy extremadamente preocupado, porque bueno, en la mañana estuve en otro programa y conté una experiencia. Yo recuerdo que en mi época de colegio, en los tiempos finales de la dictadura, recuerdo cuando salíamos del colegio no nos podíamos juntar 2 o 3 grupos de amigos fuera, porque llegaban los carabineros y nos hacían disolvernos y nos revisaban las mochilas. Entonces uno sentía una impotencia tremenda, la injusticia estaba viviendo, uno respiraba la represión en esa época. Y lo que vivimos ayer fue exactamente lo mismo. O sea, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, con su primo ministro del Interior, Chadwick, superaron todos los límites posibles. O sea, es impensado que en un país que se dice democrático no dejen circular a los ciudadanos libremente por la vía pública y sobre todo por la vereda, porque no estábamos ni encapuchados, no estábamos haciendo violencia, no estábamos interrumpiendo el tránsito, nada, y sin embargo la represión empezó sin ningún atisbo de violencia de parte nuestra. Claro, bueno, ustedes lo sintieron, Emilia, porque estaban ahí en la Casa Central de la Universidad de Chile, y a la vuelta estaba la represión contra los alumnos del Instituto Nacional, que ya se ha convertido prácticamente en una tónica, eso, así que... Claro, no, justamente, de hecho a nosotras en la movilización de la Casa Central nos tocó recibir gente que estaba profundamente afectada por, digamos, la represión y el actuar de carabineros, de fuerzas especiales, y yo creo que es muy expresivo esta radicalización de la violencia que hay en la manifestación contra el derecho a manifestarse, en particular en un momento de mucha debilidad del gobierno. Yo creo que también es un intento muy fuerte de acallar un poco, de apaciguar, o sea, no de apaciguar, sino de disolver de alguna manera esta manifestación, que está, insisto, apuntando cuestiones que ellos han salido a rechazar, que han salido a intentar instalar su agenda. Por ejemplo, el tema de 40 horas, que es algo que se defendió en la manifestación del día 5 de septiembre, y contra lo que ellos han tenido una posición bien férrea. Creo que justamente a eso responde, o sea, a intentar responder con violencia a este rechazo y a esta manifestación del fracaso de su agenda para resolver los grandes problemas que cruzan a nuestra sociedad. Entonces, yo creo que tiene harto que ver con eso y justamente también con una tónica de la derecha en general, de negarse a dar un debate democrático respecto hacia dónde tiene que ir la sociedad. Bueno, ese tema... Sí, disculpa. Luis, nos gustaría contarle a los auditores qué es esto de la unidad social, porque esto se difundió mucho por redes, la marcha fue planificada con mucha antelación, entonces llama la atención que el gobierno quiera que siempre, o pretenda que siempre los trabajadores pidamos como la avenia para salir a marchar, un permiso, para que ellos en el Palacio de la Moneda vengan unos marchantes y es un saludo a la bandera. Yo creo que lo de ayer fue necesario, justo. Yo creo que Chile en este momento necesita de unidad social. ¿Y cómo se ha trabajado este proyecto? Sí, bueno, creo que es re importante la pregunta que formula nuestra querida compañera Miriam, creo, y aprovechando que está Emilia y Pablo, creo que es interesante abrir un debate respecto de este tema que siempre tiene un cierto tabú. El tema de la violencia y el tema de la legitimidad de la movilización, el tema de la legitimidad de la protesta. Durante mucho tiempo se ha intentado no solamente criminalizar a aquel sujeto colectivo de derecho,
digo organizaciones sindicales, organizaciones de estudiantes, que demandan en la calle con fuerza, con convicción sus derechos. Y la violencia, lo hemos vivido y lo sabemos perfectamente, emana fundamentalmente de las instituciones del Estado. Cuando hemos dicho, por ejemplo, en nuestro movimiento No Más AFP, si no es violencia la que desata el Estado cuando es incapaz de otorgar una pensión digna, suficiente a una profesora, siempre ponemos este ejemplo, profesoras de 45 años de servicio que están pidiendo limón en las puertas de un supermercado. ¿Qué más violencia? Porque la violencia es simbólica también. Ayer sufrimos la violencia física, real, con mastodontes puestos delante de nosotros que nos impedían el tránsito por la acera, ni siquiera interviniendo el tránsito vehicular. Pero hay violencia simbólica, y esta violencia que se desata contra la población es bastante grave. Lo hemos visto en la universidad, lo estamos viendo incluso en los diseños curriculares que la ministra pretende llevar adelante. Entonces, el debate, a propósito de lo que plantea Emilia, las 40 horas son, yo diría, el pretexto que han usado ellos para tratar de desvirtuar el foco del debate, que entre otras cosas también coloca, y debemos colocar nosotros este debate. Así que me gustaría que nos refiriéramos a eso, a la violencia que desata el Estado, al derecho que tenemos a protegernos de esta violencia, y también, por supuesto, al legítimo derecho a protestar sin tener que contar con la venia de las autoridades, porque justamente es contra ellas contra las que queremos protestar. El monopolio de la violencia que ejerce el Estado, que nos hablaba un poco más claro. Sí, así es, ha sido lamentablemente así a través de la historia, ha sido siempre en estos ciclos que se viven, donde los movimientos sociales tratan de poner los puntos de vista, tratan de poner las agendas, tratan de poner los intereses de los trabajadores, de las trabajadoras, de los estudiantes. Siempre el Estado chileno, cuando ha estado en manos de las derechas, ha ejercido la violencia física, la violencia psicológica. Pero es una violencia que se vive mucho más allá, como decías tú, Luis, ayer con respecto a la represión que se vivió, sino que, como dices, con las pensiones, con los estudiantes. Este es un país en donde en un colegio para estudiar se tienen que pagar 3, 4, 5 millones de pesos por alumno. Eso es una locura. Eso es una locura en cualquier país del mundo. Colegios en UF. En colegios. O sea, eso es un asunto que uno habla en otras partes y no lo creen. Lo creen donde se ha destruido la educación pública, donde hay pensiones miserables, donde la enfermedad mental aquí, la depresión, la tasa de suicidio en Chile son altísimas. Ahora que vamos a estar en fiestas patrias, lo que más se va a hablar para tapar las verdaderas noticias van a ser de las fondas y de los accidentes de tránsito. Y la tasa de suicidio en este país es mucho más alta que las tasas de muerte por accidentes de tránsito. Y nadie dice nada, y eso es una violencia que se ejerce sobre las personas por el sistema que se está viviendo. Así es. Bueno, no sé qué te parece, Emilia, esta reflexión que hace Pablo, porque desde la perspectiva de ustedes son mucho más jóvenes, que están intentando ya el estudiantado lleva casi más de 10 años tratando de colocar en el centro del debate no solamente el legítimo acceso a la educación gratuita de calidad, pero además una discusión de fondo que tiene que ver con el currículum, que es el tema del cual ellos siempre han intentado atacar. Sí. No, justamente, yo creo que es muy importante lo que señalas tú, Luis, justamente porque la respuesta del gobierno en general suele ser más abordar los problemas sociales con más violencia. Pese a que ellos discursivamente se sitúan como quienes están en contra de la violencia, en contra de mal llamados violentistas, ellos en general a los debates políticos que plantean las mayorías, que plantean las organizaciones sociales, responden con más criminalización, con más sanciones, con más violencia. Por ejemplo, en Aula Segura, en los secundarios, Aula Segura también cuando se intentó instalar en las universidades, ahí ante un malestar social, digamos, por la precarización de la educación pública, porque como bien decía Luis, hace muchos años que estamos demandando el derecho a la educación, como a través del fortalecimiento y la ampliación de la educación pública, se nos responde o con políticas que fortalecen el mercado o con este tipo de políticas que abordan todo menos, digamos, el problema de fondo, la educación misma. Entonces, creo yo que eso, o sea, esta radicalización de la violencia solo responde a un poco intentar enfrentar esta posibilidad que hay de que cuando se articulan, digamos, las mayorías para defender sus derechos, son ellos quienes se ponen en jaque. ¿Pero qué piensa, por ejemplo, qué piensa el sector académico, los profesores y particularmente esta universidad tan importante, la Universidad de Chile, respecto a esta temática?
respecto a la temática de la violencia en las sí, manifestaciones. porque los profesores también la sienten, la Sí, perciben. Sin duda, ahí yo creo que hay distintos sectores dentro de los académicos, pero yo creo que cuando tuvimos las coyunturas en el campus Juan Gómez Milla, estos casos de violencia que fueron bien mediáticos, la comunidad de la universidad respondió súper claramente. O sea, todas y todos condenamos la violencia que afecta a la integridad de nuestra comunidad, de la ciudadanía en general, pero algo que decía, éramos bien enfáticos también era que con más actuar de carabineros, con más fuerzas especiales, con más políticas de criminalización, solo se, echaba más benzina al fuego de alguna manera, se fracturaba aún más la posibilidad de que la sociedad, aborde estos malestares, aborde estas problemáticas sin violencia. Entonces creo yo que un poco esa ha sido la posición de la Universidad de Chile, bien clara contra también el aprovechamiento político que ha habido de algunos sectores para instalar justamente una agenda que precariza aún más la educación pública. Bueno, creo que es re importante este tema porque tenemos que avanzar en el debate, un tema que siempre cuesta mucho decirlo, pero y más rato vamos a estar conversando con Mario Aguilar, vamos a tener un contacto telefónico y muy importante con él debatir el tema de la no violencia activa, que dice relación con lo que es la desobediencia civil. Sí. Un pueblo que siente que permanentemente está siendo objeto de conculcación de derechos tiene legítimo derecho a plantearse otras formas de lucha, otras formas de protesta. Y nadie, absolutamente nadie tiene la autoridad, comillas, moral, especialmente si entendemos la moral como estos sujetos que intentan transgredir lo que nosotros por costumbre, por creencia tenemos. Y entonces eso está en disputa. Eso quedamos en... Ahora nos vamos a un brevísimo corte comercial. A la vuelta estaremos con Mario Aguilar. Después de escuchar este hermoso tema de Congreso con Hijos del Sol Luminoso, volvemos aquí con las invitadas Emilia y Pablo, en espera de un contacto telefónico con nuestro compañero Mario Aguilar, quien está, sabemos, colapsado, pero se conecta por teléfono ahora. Hola Mario, sabemos que estamos contactándonos con Mario Aguilar. Hola Mario. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Sabemos que está en una importante reunión. Estamos aquí con Emilia Schneider, tú la ubicas, presidenta de la FES. Sí, por supuesto. Con Pablo Hidalgo de la Confederación Bancaria y bueno, con Miriam Campuzano debatiendo y haciendo un pequeño balance de lo que fue la jornada de ayer, y donde la característica fundamental fue la fuerte, desmedida, desproporcionada represión, y también lo queremos vincular con el legítimo derecho a la protesta. Y a mí se me ocurrió preguntarte, sin perjuicio de lo que te quiera preguntar Emilia y Pablo y Miriam, partir preguntándote por el tema de la no violencia activa, la legitimidad que tiene el que protestemos, el que dejemos de esperar que la autoridad nos diga cómo, cuándo, a qué hora debemos protestar. Entonces eso sería importante porque tú hace muchos años has defendido esta tesis y me parece relevante que como un buen profesor la gente también conozca qué es la no violencia activa. Tremenda pregunta, Lucho. Sí, pero es muy importante. Bueno, primero un saludo y un abrazo a Emilia, a Pablo y a Miriam, con quien hemos estado en tantas luchas y caminando y marchando y expresándonos. Yo creo que ese es un temazo, Luis, porque efectivamente la no violencia activa, la parte de activa del concepto es muy importante, que no es lo mismo que pacifismo o pasividad. Correcto. La no violencia activa es organización, la no violencia activa es no colaboración con la injusticia. Tiene tres fases la no violencia activa o tres maneras de expresarse. Uno es la denuncia pública de la injusticia, denunciar lo injusto, denunciar lo arbitrario. Dos es la no colaboración con la injusticia. Tú no estás obligado moralmente a colaborar con leyes injustas, a colaborar con decisiones injustas de la autoridad, aunque éstas sean, comillas, legales. Exacto. Y lo tercero, y el estado más avanzado, que es la desobediencia civil. El derecho justo de los pueblos a rebelarse contra imposiciones injustas, aunque éstas sean legales o tengan un halo de legitimidad, digamos, en una institucionalidad impuesta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que hicimos los profesores en nuestro movimiento reciente, lo que hicieron, lo que estamos haciendo en Noma FP, lo que hicimos ayer, fue precisamente eso, no violencia activa. Correcto. El derecho a organizarnos, a protestar y a reclamar, sin usar la violencia, es decir, sin afectar a otras personas, sin atentar contra la integridad física de nadie, sin atentar contra los derechos de los otros,
de los otros ciudadanos, respetando la vida, por supuesto, son principios fundamentales de una postura no violenta, pero denunciando en primer lugar que la violencia no es solo la violencia física. Está la violencia de un encapuchado que lanza una piedra, está bien, esa la muestran mucho ellos y hacen gran apología de eso. Y por supuesto nosotros siempre lo hemos condenado aquello. Pero y la violencia económica, por ejemplo, de tener a millones marginados los mismos derechos, la violencia de quitarnos los derechos sociales, esos son actos muy violentos. Claro. La violencia de discriminar a alguien por su color de piel, la violencia de verbal, de descalificar, agredir, mentir, calumniar, como hace muchas veces el sistema con los luchadores sociales, esos son actos muy violentos también. Sí, y nosotros tenemos que denunciarlo eso también. Entonces, la no violencia activa es fundamentalmente el derecho a organizarse que tiene el pueblo para luchar contra lo injusto. Y dentro de esa organización está el protestar, está el apoyarnos entre nosotros mismos, está el desobedecer aquello que es injusto, algo que nosotros en nuestro paro docente lo recalcamos mucho, somos una hermandad docente, decíamos en nuestro discurso, y apelaba a apoyarnos unos con otros, más que esperar el apoyo desde arriba, o la validación o la santificación desde los poderosos, es ser nosotros mismos los que nos apoyáramos. Bueno, ¿por qué te preguntaba esto, Mario? Sé que es una pregunta compleja, pero aquí también quiero que Emilia y Pablo y Miriam puedan intervenir, porque nos hemos acostumbrado los chilenos, las chilenas, a tener que soportar prácticamente, ya con un sentido que no me atrevo ni siquiera a calificar, la permanente, yo diría, el permanente abuso, el permanente sometimiento a nosotros. Y creo que tú lo dijiste muy bien, estas tres etapas de la desobediencia civil son fundamentales. La denuncia cumple un factor importante, pero también rebelarse ante la injusticia, rebelarse ante la norma que surge para garantizar el privilegio de unos pocos. Creo que eso es fundamental. No sé, Emilia, ¿te parece, para poder intercambiar con nuestro amigo Mario? Sí, no, sin duda. A mí, y desde el movimiento estudiantil, yo creo que también es una reflexión muy necesaria dar. O sea, creo que lo que plantea Mario es justamente uno de los motivos por los cuales fue muy exitosa la movilización del Colegio de Profesores. O sea, fue una movilización que tanto en sus formas como en el fondo fue capaz de conectar con el sentido común, con las mayorías, que justamente el día de ayer intentamos representar los distintos actores que nos movilizamos. Entonces creo yo justamente eso, o sea, aquí, y por eso también no es efectivo el discurso del gobierno que ha tratado de instalar de que aquí hubo vandalismo, de que hubo violencia de parte de los mismos, de quienes nos movilizamos. Justamente, un enemigo que ellos suelen situar, claro, son justamente los encapuchados, y en esta movilización no fue algo que ocurrió. Y pese a eso hubo una fuerte represión y que, insisto, creo yo, por algo que ya han mencionado, creo, el derecho a manifestarse. Y porque en Chile, y tiene harto sentido ahora recordarlo en septiembre, hay mucho que avanzar en torno a una cultura democrática. O sea, la democracia en Chile se recupera en una base cimentada en torno a una transición pactada, a una impunidad muy tremenda. Entonces, la violencia como una manera de clausurar el debate democrático, la manifestación de la sociedad organizada, sigue siendo una cuestión plausible para muchos sectores y en particular para la derecha que está en el gobierno hoy día. Sí. Mario, Miriam te saluda desde acá. Yo no sé si concuerdas conmigo, pero pienso que el gobierno ayer subestimó el movimiento social, los actores, los dirigentes sindicales, barriales, poblacionales, estudiantiles, incluso deportivos que se plegaron ayer a manifestarse en contra de que los derechos fundamentales de los y las chilenas estén en el mercado de valores. Estaba viendo brevemente los comentarios y la verdad es que el común de la gente valora la movilización. Es como que basta ya. La educación, la pensión, la previsión, hasta las napas subterráneas del agua están en el mercado de valores. Y no sé, ¿cuál es el llamado tuyo como que a seguir en esta lucha? Porque creo que descolocamos al gobierno, ellos están acostumbraditos que la derecha se alinea, se pelea un día y el día siguiente está alineadito. Y mientras los movimientos vivimos una fragmentación, una pelea, no sé, pero ver esta unidad creo que fue potente y la gente lo valora y lo alaba. ¿Qué opinión te merece, Mario? Sí, Miriam, yo creo que lo que tú dices es muy importante. La gran noticia de esta acción de ayer es la unidad de tantas organizaciones. Eso es lo fundamental y eso es lo que se expresó ayer.
con muchas diferencias que podamos tener, con distintas problemáticas que podamos tener, con realidades distintas, con formas de lucha distintas incluso, pero fuimos capaces de unirnos y generar esta primera acción, que es la primera pero no será la última. Seguro. Y que precisamente lo que muestra es que organizándonos y poniéndonos de acuerdo somos una fuerza. Eso yo creo que es lo que más le duele a los poderosos, el que la gente cuando se organiza, cuando los patipelados nos empezamos a comunicar entre nosotros, cuando los patipelados empezamos a ver que tenemos mucho más en común con el otro patipelado que lo que creemos en lo cotidiano, eso empieza a convertirse en una fuerza y en un poder. Y ese poder tenemos que ejercerlo para exigir nuestros derechos, ejercerlo para que dejen de abusar, exigirlo para que Chile vuelva a ser de todos y no de unos pocos, para que este país sea de toda la gente, de todos los chilenos, de todos los que han llegado a vivir acá, además, porque no solo somos los chilenos, también están los que llegan a colaborar con su fuerza de trabajo, a desarrollar el país, que son todos los amigos que vienen desde otros países, y por lo tanto la importancia de esa unidad, de esta unidad social que hemos logrado, es la proyección que tiene. En nuestro paro nosotros apuntamos justamente a eso, apuntamos a que superáramos nuestras diferencias internas y nos pusiéramos en torno a un objetivo, y que ese objetivo fuera un objetivo que además fuera capaz de convocar a la ciudadanía, más allá de los profes. Sí, creo que eso se logró. Se logró desde el momento que el mundo privado también se plegó, que es algo que causa novedad. Pablo, ¿te quieres...? Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Te saluda Pablo. Hola Pablo. Mario, mira, bueno, lo que hablas un poco tú sobre la no violencia y la desobediencia civil, bueno, tenemos claro ejemplo a través de la historia, bueno, estuvo Gandhi, Martin Luther King, etcétera, y que han sido procesos exitosos. Sin embargo, yo creo, bueno, tú ayer tuviste un incidente que fue público, ¿ya? Y es un tema que nos preocupa, el hecho de que se nos haya impedido transitar por la vereda. Y yo encuentro que eso es un límite que se traspasó el gobierno en un estado que se dice que es absolutamente democrático, sobre todo un gobierno, Mario, que anda cacareando internacionalmente y anda dando cátedras de democracia. Entonces, a mí me parece extremadamente grave que los dirigentes sociales, poblacionales, estudiantiles, no podamos ni siquiera transitar por las veredas de nuestras ciudades. O sea, eso es un hecho que yo creo que es inaudito y que nosotros como dirigentes y como responsables no podemos permitir que se normalice. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pablo. No podemos permitir que se normalice la arbitrariedad a ese extremo. Nosotros como profesores ya lo hemos denunciado en la Internacional de la Educación, por ejemplo, y va a llegar una carta apoyando nuestra denuncia y nuestra demanda. Tenemos que esto levantarlo, peraltarlo, mostrarlo, que internacionalmente se sepa a los niveles de arbitrariedad que se puede llegar, como impedir la más elemental derecho como es la libre circulación dentro de nuestro propio país, dentro de nuestras propias calles. Entonces, efectivamente lo de ayer fue muy arbitrario y justamente por lo groseramente arbitrario que fue, es que tenemos que mostrarlo con mucha fuerza y por supuesto preparar la continuidad de esta unidad social, reunirnos, nos vamos a tener que reunir seguramente en los próximos días a ver los próximos pasos. Yo quiero recordar durante el paro nuestro que en algún momento el presidente Piñera dijo que el paro era ilegal. Sí. Y sí, efectivamente nuestro paro es ilegal porque nosotros no tenemos derecho a la negociación colectiva. Pero nosotros ¿qué le dijimos? Mire, señor, usted no venga a hablar de legalidades. Sí. Usted es el menos indicado para hablar del tema de legalidades y de hecho se quedó callado y no volvió a hablar del tema. Porque, sí, o sea, es el diablo vendiendo cruces. Sí, ya esto es... Entonces, insólito, exactamente. Eso de develar la arbitrariedad y que la gente la vea, el mundo, la ciudadanía, los medios de comunicación, todo el mundo se evidencie la grosera arbitrariedad, o la grosera, no sé, en este caso, hipocresía, ¿no es cierto?, de que Piñera nos hable de legalidad. Yo creo que eso es también parte de la tarea que tiene que tener la no violencia activa. Okay. Así que tenemos harta tarea por delante, compañeros y compañeras. Oye, Mario, bueno, queremos agradecerte, sabemos que estás en una reunión, darte las gracias por habernos recibido, por habernos puesto estos temas para la reflexión. Creo que tenemos que avanzar con una rapidez importante para ir definiendo justamente una suerte de concepción así del movimiento social. Así que muchas gracias, Mario, y bueno, mucha suerte y saludo a todos los compañeros profesores. No, un abrazo, Luis. Yo quiero decir, además, aprovechar de aquí estos segundos para dar el tremendo reconocimiento a tu labor como vocero del movimiento No Más FP. Gracias.
que nos representas muy bien a todos, y bueno, tu trayectoria enorme de lucha social. Lo mismo darle un abrazo a Emilia, que es también un ícono para nosotros con su llegada a la presidencia de la FECH, único para todos los que hemos luchado por el respeto a la diversidad y el respeto a que todos somos iguales. Y bueno, y Miriam y Pablo, con quien hemos estado tantas veces en las luchas y en las calles y en lo que estamos luchando por un sistema previsional justo. Así que un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo. Nos vemos. Bueno, queremos continuar aquí en la 102.5, la radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Queremos enviar un saludo a nuestra querida amiga Carolina Espinosa, que también es conductora de nuestro programa, que se pasó ayer respirando aire y se enfermó, con estos gases contaminantes que la terminaron liquidando, así que hoy día amaneció absolutamente difónica, con una enfermedad bastante complicada. Bueno, que mucha gente se enfermó a propósito de esta contaminación. Yo no me quiero quedar atrás, quiero mandarle un saludo a todos los trabajadores de la atención primaria, hoy están celebrando su día. Saludarlo a toda la Confusan. Porque hacen una gran labor que de repente ni los usuarios tienen idea de la magnitud del trabajo y la entrega por una mejor salud para Chile. Son los que hacen realmente salud, los que no están en el negocio mercantil. Los que lo hacen por vocación. Claro. Así que un gran saludo a ellos, un saludo también a Rodrigo López, que ahora en la mañana me enteré que es nuestro dirigente de centro cívico, que es quien organiza permanentemente la corrida, y estuvo detenido, no tenía idea, así que un gran abrazo, Rodrigo. También queremos mandar un abrazo a Odette y Patricio Llerena, presidente de la ANEF, y Odette, que es nuestra representante también, junto a nuestro querido amigo Waldo Aguilar de Iquique, que estuvieron también detenidos. Bueno, hubieron más de 90 detenidos solamente en la mañana, pero en la tarde hubo otro número importantísimo de detenidos. Hubo una represión brutal a nuestra querida amiga Anaí Freire de Coyhaique, que es de la FEMPRUS, otra organización también de la salud. Hubieron compañeros de la FEDEPRUS que también fueron brutalmente golpeados, entiendo, en la zona sur del Hospital San José, y creo que es re importante y mandarle un gran abrazo a todos ellos. Bueno, seguimos con el debate, estimada. Sí, yo les quiero poner un tema. Yo no sé qué les merece respecto de dos centrales que ayer tuvieron, por decirlo menos, el descaro de juntarse con los empresarios y con el gobierno. Dos centrales donde hay dirigentes que mientras otros estaban siendo reprimidos, ellos estaban en la típica cocinería aquí haciéndose y arrogándose una representación que no tienen. Y con mucha cobertura en la televisión ayer. Sí, con toda una campaña mediática, por lo menos vergonzoso. Y estamos hablando de la UNT y de la central de facto que preside Martínez. Yo creo que CTC. No, yo encuentro una situación realmente lamentable eso. Y la palabra es como la bien catalogas tú, Miriam, es vergonzoso. Es vergonzoso cómo lo tratan los medios de comunicación y es vergonzoso la actitud de ellos, ¿ya? Es vergonzoso que mientras dirigentes estamos siendo mojados, reprimidos, detenidos en la calle, peleando por derechos justos, por nuestros intereses, por los trabajadores, por los pobladores, por los estudiantes, ellos estén sentados con los empresarios viendo cómo la cocina. Exactamente. Me parece impresentable que salga una persona que ha profitado al Estado por más de 50, 60 años, también como Andrés Saldívar, y que venga a hablar de temas de inconstitucionalidad. Me parece impresentable que la actitud del gobierno en estos momentos, como ve que hay una unidad social, como es una unidad que está empezando, es algo que insólito está viendo en este país, están actuando como siempre han actuado, con la violencia. Eso es inaceptable en este país y no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar. Así es. Mira, Emilia, que bueno lo que dice Pablo, porque nos hace recordar, rememorar. Bueno, tú eres muy joven. Resulta que cuando partió, justamente lo que dice Pablo, cuando partió la unidad de los trabajadores, las trabajadoras en el periodo más oscuro de nuestra historia, en la plena dictadura del año 83, justamente hicimos estos intentos por empezar a juntarnos. Y justamente también, como se dice al principio, no participaba toda la gente porque tenía temor, tenía desconfianza, y creo que hoy día eso el gobierno ha hecho un muy bien trabajo, o sea, muy buen trabajo han hecho todos los últimos gobiernos en meternos esta idea de la desconfianza y a la vez la desmoralización. Mira, no hay solución, la corrupción está, ¿qué vamos a hacer? Se corrompen los militares, los carabineros, la iglesia católica, la iglesia evangélica, los empresarios, que son los más corruptos, los grandes empresarios. Y hablando de corrupción, leí por ahí en algún lado que el tema del
del director de la PDI no era por la movilización, era porque este tipo le descubrieron que tiene una cantidad de bienes. Nada que ver. Y la televisión trató de meterlo justamente para descalificar, claro, el movimiento. Bueno, pero eso es muy importante. Entonces, este tema del esfuerzo que estamos haciendo, porque mira, yo creo que tenemos que llamar a construir unidad social en todas las comunas, en todos los barrios, que en todas partes se unifique la gente que es la mayoría, de forma tal que esta institución no pueda seguir reprimiéndonos. Sí, no, yo creo que, claro, justamente tanto para responder a la represión como para darle también una proyección a lo que se vio el día de ayer. O sea, yo creo que llamar a seguir construyendo organización, articulación, a revitalizar también las organizaciones que viven momentos complejos, como por ejemplo el sector sindical, el sector estudiantil, que también está viviendo un rearme necesario. Y yo creo que este tipo de movilizaciones solo aportan a ese rearme. Y yo creo ahí que también es muy importante que nos planteemos cómo este grupo de organizaciones agrupadas en una unidad social y en muchos otros espacios más empezamos a incidir en la política hoy día, porque yo creo que justamente para ir combatiendo esta desconfianza que hace que no todas y todos participen de estas movilizaciones, de las organizaciones sociales o crean en el ejercicio de la política, es justamente que podamos usarla como una herramienta para conseguir esas transformaciones que hemos defendido durante tanto tiempo en serio. Ahí sin duda tiene un rol muy importante el que hoy día en el gobierno esté la derecha, que tiene una agenda justamente antiderecho y ante estas reivindicaciones, pero también tenemos que plantear hoy día cómo nosotros, por ejemplo, nos articulamos para que se apruebe un proyecto de 40 horas, nos articulamos, por ejemplo, para volver a discutir proyectos sustantivos en educación, como puede ser, por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones públicas, hablar de un proyecto de educación sexual integral en Chile en un momento en que hay un auge muy brutal de violencia contra mujeres, contra disidencias sexuales. Por ejemplo, el día de ayer una mujer haitiana resulta muerta, digamos, de asesinada después de todo este proceso de movilización, dentro de todo este contexto, digo. Entonces creo yo que cómo nosotros somos capaces de volver a instalar esa agenda y de que los actores sociales volvamos a ser protagonistas en la política. Yo creo que ahí está la clave para combatir la desconfianza y también impedir que el gobierno y la derecha sigan situando el debate solamente hoy día en la violencia y finalmente haga noticia más la represión tan brutal que vimos el día de ayer, más que las reivindicaciones justas que hemos levantado. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy inteligentes en cómo salir de ese lugar. Bueno, tenemos que no perder de vista que hoy día se está legislando un tema que es relevante para nosotros, que es el tema de la propuesta llamada mal reforma de pensiones. Justamente. Y es re importante acentuar aquí para que la gente que nos escuche no perdamos de vista esto que es tremendamente importante. El proyecto va a pasar a la Cámara, va a pasar a la Comisión de Hacienda y por esa vía quieren acelerar el trámite de forma tal que esté aprobada antes de noviembre. Nada más nefasto para los trabajadores, al punto que hoy día, y esto es muy importante, están saliendo documentos que dan cuenta de que hay un eventual peligro de las compañías de seguro y por esa vía de las rentas vitalicias. Así es. El 50% prácticamente de todos los actuales pensionados recibe renta vitalicia. De quebrar una compañía que paga rentas vitalicias, el Estado garantiza la pensión básica solidaria, que es 110.000 pesos. Y sobre los montos superiores a la pensión básica solidaria, el Estado garantiza solamente el 75% de esa diferencia, con un monto máximo de 45 F. Es decir, la gente que tiene 500.000 pesos de pensión, que son muy pocos, podría llegar a tener pensiones de 300.000 pesos. Entonces tenemos que hacer un empeño y un esfuerzo grande, porque hay algunos que entre gallo y medianoche, que se acostumbraron a esta política de la cocina, como bien decías tú, Saldívar y compañía, están tratando de fraguar una reforma que perjudica y valida a las AFP. Bueno, tenemos la posibilidad el próximo año y el año siguiente de pasarles la cuenta definitivamente, y creo que ese discurso que se ha instalado, articular un rechazo, claro, serio, bueno, este movimiento, esta unidad social tiene que tener, entre otros objetivos, sacar a esta gente que durante tanto tiempo ha estado apernada en el Congreso, recibiendo, medido por el producto, una de las dietas más grandes del planeta. Bueno, ese es un desafío que tenemos. Sí, de hacer oposición también, de una oposición clara en las calles. Yo creo que lo de ayer es un atisbo de eso.
Yo saludar a quienes están conectados por el fanpage. Tenemos a Aida Gavilán, a Julia Contreras. Luis Alejandro pregunta desde hace cuánto tiempo no se veía una unidad así. A Marita, a Eve y por supuesto a Manuel Díaz Tapia, quien lideró el tema de los trabajadores del sector privado del comercio. Sí, muy grande bien, un abrazo dirigente. también a Manuel. Sí, así que muy bien, no desde sé la mañana. desde cuándo, Luis, tú que tienes Sí, memoria. venimos, bueno, hacía años y incluso ayer lo discutíamos entre varios, Emilia, Pablo, de que no veíamos hace mucho tiempo una movilización tan grande, tan importante en términos de los efectos. La avenida Alameda Bernardo O'Higgins, la Alameda que divide a Chile entre la injusticia y la justicia, bueno, estuvo paralizada por más de 2 horas, interrumpió el tránsito de la calle Nataniel, Lord Cochrane, por lo tanto estaba inaccesible toda la región metropolitana. Pero además es bueno, creo, decirlo, nuestros amigos en Temuco, en Concepción, en Punta Arenas, en Antofagasta, en Arica, en Iquique, en todas partes se movilizaron, si no fue solamente aquí. En la noche, a las 6 de la tarde teníamos como 40 y tantos puntos de información, pero en la noche supimos que fueron más de 90 puntos. Solamente en Irarrázaval había más de 4 puntos de protesta, en Avenida Grecia, en Macul, en la comuna de Maipú, en Puente Alto. Bueno, en casi todas partes la gente salió, y esa es la mejor expresión de que el pueblo está despertando. Nuestro pueblo, como bien dice Miriam a veces, nuestro pueblo, la ciudadanía, los de abajo, los que viven de su trabajo, de su esfuerzo, esa gente está qué gente noble, qué gente sencilla, qué gente al gobierno le molesta la palabra pueblo, como que no le cuesta decirla, pero se deben al pueblo, porque yo creo que es una manera de limpiar la política, lo de ayer. Y es el punto de partida, sí. Es el punto de partida, y las personas que intenten parar los movimientos sociales van a fracasar como fracasaron en perpetuar la tiranía del 88, sí. Van a fracasar porque nosotros somos un pueblo decidido. Sí. Sí, agradecerles a ustedes también por invitarnos y nada, compartir el optimismo también de que ojalá ahora todas las organizaciones sociales, políticas que ahí nos manifestamos ayer, podamos construir en serio esta oposición a la iniciativa de la derecha, bien anclada en los intereses y los derechos de la mayoría, que es lo que tenemos que defender. Así es. Nos cansamos, nos unimos. Nos cansamos, nos unimos, bueno, y el mensaje a la gente que nos escucha en este importante medio de comunicación es justamente darle esperanza. Hemos perdido la confianza en estos últimos años, producto de que quienes están en el poder se han encargado de meternos esa desconfianza, esa fragmentación. Tenemos mucha desconfianza aún entre nosotros, pero pongámonos de acuerdo en un solo punto, lo dijimos: defender los derechos sociales conculcados, tratar de recuperarlo a la mayor velocidad, y en eso no podemos seguir teniendo diferencia porque ellos arriba están perfectamente unidos. Así que un gran abrazo, Emilia, Pablo, bueno, mi compañera Miriam, que ya no es primera vez que estamos juntos, y esperar que nos sigan escuchando, reproduciendo estos importantes medios de comunicación que dan la posibilidad de discutir y debatir. Y muchas gracias a esta radio, la Radio Universidad de Chile. Sí, muchas gracias a la Radio Universidad de Chile. Sí.